regalaron la música. Mira, muy buenos días, Pascal. ¿Tienes ahí vara alta? No, en la producción. ¿En la producción? Es que pues uno comparte, pues tú sabes, ¿no? Muy buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos ¿Cómo escuchan estás, en este momento. Muy bien por los tolerados de Empalme Sonora, ¿no? Sí. Por lo demás, sigo con mis preocupaciones y ahorita vamos a ver. Pero expliquemos rápidamente. Oye, pero rápido, antes de eso, ¿qué pasó con el alcalde de tu tierra que se fue del otro lado con pasaporte ¿Qué pasó? falso? Ya vamos, estamos chupando en paz. No, el alcalde de Bacum. El alcalde de Bacum. Se fue con pasaporte falso y está detenido, ¿no? A ver, hago una aclaración. A ver. No es un documento falso. El delito es falsedad de declaraciones dadas ante una autoridad distinta de la judicial. Ajá. El pasaporte es auténtico. Pero con un nombre distinto al suyo. Exactamente. Y ese es un delito. Okay. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque Sí. en mi segundo proceso, en 1972, a mí me acusaron por ese delito. Porque el primero con el cual me consigna la PGR era falsificación de documentos. Y el juez tuvo a bien enmendarle la plana y poner el delito correcto. Sí, porque no es que alguien haya fabricado en un taller clandestino este pasaporte, sino que él lo obtuvo con otro nombre. Yo acudí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y dije que yo era quien no era. Por eso el delito es falsedad de declaraciones ante una autoridad distinta de la judicial. Y este es el caso del alcalde. Es el caso de él, pero él tiene una vieja larga, una cola ahí larga en materia de narcotráfico. Y el problema es pues que el partido que lo postuló, que es Morena, parece que tenía conocimiento y desestimó de alguna manera esos señalamientos. Pero bueno, o sea, no nomás aclaro una cosa. Porque es el alcalde de tu ciudad. No más que no. Es que yo nací en un poblado que se llama San José de Bacum. ¿De acuerdo? El ejido es San José del municipio de Bacum, pero no nací en la cabecera municipal. Ah, bueno. Digo, es una aclaración fundamental. De acuerdo. Muy bien. Los tolerados de Empalme. Sí. Les recomiendo a quien no tenga mejor cosa que hacer que busque en YouTube Los Tolerados de Empalme. Empalme, centro del universo, es una ciudad ferrocarrilera cercana a Guaymas. Pero además ahí se puso una estación satelital para seguir aquella cápsula, ¿te acuerdas? Y luego ¿cómo se diría? ¿La órbita? La órbita de los primeros artefactos que enviaron los Estados Unidos. Y por la ubicación de Empalme, ahí pusieron una estación de rastreo. Por eso los de Empalme decían en aquel entonces, y los viejos, como es el líder de los tolerados, Empalme, centro del universo. Muy bien, y además... Entonces, además tenía un gran equipo de béisbol en algún tiempo en la Liga del Pacífico. Los rieleros de Empalme. Efectivamente. Muy bien. Entonces, busquen Los Tolerados de Empalme, particularmente esta canción que fue éxito de los Creedence. Para aquellos que tengan más de 60 años, sabrán a qué me estoy... No es una banda que mueva guachicol ni nada. Son The Creedence Clearwater Revival. Muy bien. Muy bien. Vayamos al tema ahora, Pascal. Lo primero... Pues regresaremos al IEPS. A ver. Es importante señalar lo siguiente. No obstante los planteamientos de López en campaña, y desde precampaña y desde antes, y su equipo cercano, que criticaban el IEPS, incluso hay un video donde López está en una bomba, en una gasolinería, en un dispensario, y acá, y esto... Debo decir que a instancias de ellos, durante el último mes prácticamente de la administración anterior, el IEPS llegó al tope. En aquel entonces era 4.59 en el caso de la gasolina magna y 3.88 en el caso de la premium. Sí. Muy bien. A partir del 1 de diciembre, el IEPS ha estado al tope máximo. 4.59 todo el mes de diciembre, es redundante mes de diciembre, y a partir de este 1 de enero ya sube. ¿Por qué? Recuerden ustedes, aquí lo explicamos, que hay un mecanismo de actualización. ¿Qué significa esto? Que a la
al IEPS que se traía de 4.59 se le aplicaba la inflación observada durante el año anterior, que fue 4.7, 4.8, una cosa así. Entonces, a ese 4.59 se le aplica ese porcentaje y da el 4.81 en el caso de la gasolina magna. De acuerdo, que es lo que se aplica desde enero, ¿no? Así es, desde el 1 de enero está aplicándose eso, y hoy por la mañana en el diario oficial ustedes podrán encontrar que en la semana del 19 al 25 de enero también estarán al tope los 3 IEPS. Yo te preguntaba esta semana por el WhatsApp que cuál fue el nivel más bajo de IEPS. Creo que fue 1.80, si mal no recuerdo. Creo que porque es discrecional, ¿no? Así es, sí. Efectivamente. Entonces, pero lo curioso es, pues, que al tener el IEPS a este nivel, esta administración reconoce la necesidad extrema que tienen de captar recursos por el medio que sea. ¿Por qué? Porque tienen poquísimo margen de maniobra. Ahora, aquí hay que aclarar que este IEPS va a subir durante este año el porcentaje equivalente a la inflación esperada, que van a ser como 40 y tantos centavos todavía. Entonces, podríamos tener, y ahorita les doy el dato exacto para como dirían, solamente aquí encuentra usted esos datos. Los otros nomás leen el boletín. Tú estás viendo el diario oficial. Así es, efectivamente. Entonces, daremos, para el caso de la gasolina pre-magna, son 42.43 centavos por litro, 42 centavos para este año. O sea, que va a subir. Dice, no va a aumentar nomás la inflación. Entonces, aumentaría eso. Pero eso ya lo veremos. Por lo pronto están en 481. 481. No han hecho 406, ninguna reducción. Ninguna reducción, y a como se ven las cosas, dudo lo mucho que lo hagan. Muy bien. ¿Cuánto van a recaudar cobrando 481 a lo largo del año? Están planteando 269 mil millones de pesos. Es lo que traen en la ley de ingresos propuesto. De tal manera que si ellos empezaren a reducir eso, podrían captar menos. Por ejemplo, el año 2018, el porcentaje es mucho menor, porque en vez de los 200, y ahorita les digo cuánto era lo proyectado, era 284 mil millones de pesos, y se va a captar alrededor de 190, una cosa así. Entonces hay una baja sensible por todos estos manejos discrecionales que se tuvieron, ¿verdad? Muy bien, pero los interesados en la ley de ingresos aprobada para el 2019 pueden encontrar la propuesta específica planteada por la Secretaría de Hacienda. Bien. Muy bien. Entonces, hecha esa desagradable aclaración, entremos al tema de hoy en el tiempo, en los 15 minutos que nos quedan. Digo, pues tolerados es de tolerancia, ¿no? Tolerados es de tolerancia. Muy bien. Bueno, no pegó, ¿no? Pero se hizo el intento. Muy bien. Entonces, Pascal, para aquellos que recuerden la historia de los años 70 en México, aquella euforia que generó el presidente Echeverría, porque entró en condiciones difíciles después del 68, etcétera, y aquellos mítines, aquella cosa, el tercer mundo, y sí, cómo no, vamos a, etcétera, etcétera, con aquel acento característico del presidente Echeverría, que además cumplió, creo, 97 años. Así es. Muy bien. El caso de López Portillo, igual. Y aquello era apoteósico, el homenaje, los aplausos, y así nos fue en esos 12 años. Posteriormente, hay presidentes que también generaron o manejaron eso, o vamos a decir, manipularon, sería la palabra correcta o el verbo correcto. Con Salinas, te has de acordar, toda aquella euforia. Muy bien. Hoy estamos más o menos en las mismas condiciones. Pero, ¿qué tiene América Latina, Pascal? Una larga lista de experiencias donde se da el mismo fenómeno,
Recordemos el caso de Luis Ignacio da Silva, por ejemplo, y cómo resultó los casos de corrupción, etcétera. Un crecimiento ficticio porque no era producto de la elevación de la productividad en la economía brasileña, sino los altos precios de las materias primas, los commodities. Tenemos el caso extremo de los Castro en Cuba, donde llevan a la ruina, a la miseria ese país, pero aquellos que tengan hoy más de 60, 65 años recordarán los discursos de 4 o 5 horas en la Plaza de la Revolución y la gente babeante, aplaudiendo, llorando al verlo, y el imperialismo caerá, y el que cayó fue él y un país en la miseria. Venezuela, ¿qué podríamos decir? El caso del paso de los Kirchner, el caso de Evo Morales o Daniel Ortega. Y no digas tú en la República Popular China o en la época del licenciado Stalin, en la Unión Soviética. Es decir, donde llega el gobernante, en los casos donde hay una elección de por medio, podríamos decir que es un gobernante democrático, no por su carácter, sino por la vía como llegó. Pero poco a poco empiezan a mostrar su verdadero talante autoritario, pero algo se opera, Pascal, en la mentalidad de los ciudadanos o de la población. Babeantes, extáticos, ven y no se dan cuenta que los está llevando al abismo en términos económicos y políticos. Por supuesto es esto, no es físico. Pues hoy en México, Pascal, estamos en los primeros pasos de esa no tan larga marcha al abismo. Hoy, por ejemplo, después de lo que estamos viendo en la distribución de combustibles, que si bien en la Ciudad de México prácticamente se ha regularizado, pero si tú te vas a Michoacán, Guanajuato, etcétera, encuentras un panorama triste todavía. Luego, cuando salen ocurrencias que si las 500 pipas, Pascal, no hay operadores calificados para manejar ese tipo de vehículos. Pero ya hicieron hoy la convocatoria. Así es, pero dice uno, eso te habla de una improvisación. Luego el centro de logística, etcétera, etcétera, que va a estar en la Secretaría de Energía. Es decir... Pero que además duplica funciones duplica funciones de la Comisión Reguladora de Energía. Sí, eso sí no entendí. Dice, no entiende. ¿Por qué? Porque están dando palos de ciego, Pascal, básicamente. Pero con un apoyo abrumador, ya vimos ese es el punto. Encuesta. ¿Cómo es posible que teniendo estas experiencias a la mano, en vez de que vayamos tomando conciencia de eso, estamos yendo a la inversa, Pascal? Las encuestas, Mitofsky, así es. Dice uno, no es posible esto. Bueno, sí es posible. ¿Qué se opera en la mentalidad del ciudadano, Pascal, o del mexicano? ¿Qué sucede con su capacidad analítica que abdica de ella, la echa al tambo de la basura y se entrega babeante a aquel gobernante que improvisa ocurrencias, etcétera, y que si revisa uno la experiencia en varios países latinoamericanos y el caso nuestro, la única salida es el abismo, Pascal. Pensar que el gasto público es el motor del desarrollo a estas alturas del partido es una tontería económica echada al basurero de la historia. Creo que está demostrado que el Estado acaba comiéndose a sí mismo. Por supuesto, devorándose a sí mismo, o sea, como la serpiente que se empieza a comer la cola. Eso, Pascal, es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque el ciudadano se deja conducir prácticamente al abismo, como los roedores de Hamelin, del flautista mágico, y ahí van, y aquel tocando, la del perro negro con los tolerados, y llegan al abismo. Resolvió el problema de un pueblo que tenía esa epidemia, pues, como sea, pero aquí en México, hablar hoy de un futuro luminoso, veamos la experiencia, no abdiquemos de nuestra capacidad analítica. Una cosa fue la elección, el proceso electoral y el voto emitido. Eso no tiene vuelta de hoja. Hay que reconocerlo y hay que partir de esa base. Pero el daño que nos espera a la vuelta de la esquina, Pascal, si abdicamos, si dejamos ese elemento fundamental del ciudadano que es analizar y emitir su opinión en libertad, eso nos va a costar muchísimo, pero además, Pascal, estaríamos echando por la borda 25, 30 años de un costo altísimo para la sociedad mexicana en su conjunto.
Ángel Verdugo, gracias. Nos vemos el lunes. El lunes nos vemos. Gracias, muy amable. Y escuchen a Los Tolerados. Los Tolerados de Empalme, Sonora, Centro del Universo. Gracias, Ángel. Gracias. 9